Entonces, bueno, bienvenidos a la última sesión de estos webinars, es la última. Hoy me va a tocar hablar de los sistemas tapadores, o los carros tapadores, como comúnmente se llaman, el presente y el futuro de lo mismo, ¿no? Así que voy a arrancar con una pregunta. ¿Y qué pensamos cuando estamos sembrando? ¿Qué es lo que pensamos? Cuando venimos ahí en el tractor, cuando tenemos todo listo, empezamos a sembrar, ¿qué es lo que pensamos? Y bueno, claramente pensamos en que queremos nadar en rinde. Queremos tener mucho rinde, queremos tener muchos silo-bolsas al final de la campaña. Eso es lo que realmente pensamos cuando queremos sembrar. No me digan otra cosa porque queremos ver el futuro, ¿no? Estamos con esa ansiedad. Pero bueno, vamos de nuevo. ¿Qué queremos hacer para poder sembrar bien? ¿Cuáles son los pasos? En las charlas anteriores tuvimos bastante preguntas de bueno, ¿cuándo limpio? ¿Cuándo corto? Si uso el rastrojo, si no. Entonces, bueno, vamos a organizarnos un poquito más y vamos a describir de forma genérica, ¿no es cierto?, un tren de siembra directa, en el cual estamos muy acostumbrados en estas latitudes. Entonces, tenemos una primera fase que sería la de limpiar y la de cortar. Realmente es una etapa que hoy se resuelve con una cuchilla turbo adosada al chasis, a la primera barra portaherramienta. Y el uso de los rastrojos está creciendo fuertemente, pero bueno, ahí está la primera disyuntiva, ¿no? Limpiamos y cortamos, cortamos y limpiamos. Así que ahí es una de las áreas que Precision va a comenzar a trabajar próximamente. Entonces después tenemos algunos fertilizadores que van fertilizante en la línea, fertilizante al costado. Entonces, en un proceso intermedio vamos a tener que fertilizar. Como tercer paso y ocupado propiamente dicho el cuerpo de siembra, lo que hace con sus doble discos es abrir, formar ese surco, tirar la semilla mediante el dosificador y el caño de bajada y el tubo de bajada, y luego afirmar con esas lengüetas, esas Keaton que nosotros siempre hablamos. Y acá parece que termina el mundo, acá parece que listo, nos olvidamos, porque el carro tapador, perdón por la expresión, es cola de perro, ¿no? Es a lo último de todo. Pero eso es lo que vamos a intentar hablar y a intentar reflexionar sobre el sistema de tapado y cómo la performance de ese carro tapador afecta en nuestro ritmo, ¿no? A través de los 4 primeros webinars vimos mantenimiento de la sembradora, medimos realmente cuál es la profundidad, vimos alineamiento de las paralelas, del chasis. Después, Ronco también explicó muy bien el tema del afirmador, ¿no? Por qué queremos poner la semilla en el fondo del surco, y parte de eso lo vamos a estar retomando en este webinar. Después Nico nos explicó espectacularmente el tema de singulación, ¿no? Fallas, dobles, coeficiente de variación, cómo afecta eso en el rinde, toda la cantidad de ensayos que hemos hecho a lo largo y a lo ancho del país, desde Salta hasta Tres Arroyos, Tandil, ¿no? Nos muestran en los 3 cultivos fundamentales, el maíz, soja y girasol, cuál es el impacto de todo esto. Así que ahí, eso es el tubo de bajada, es el dosificador, ¿no? Es la parte de acá. No sé si el cursor se me está viendo, alguno de los chicos si me puede decir, el cursor blanco. Pero bueno, la parte de singulación, ¿no es cierto?, fallas y dobles, es en la parte central. Después, en el último webinar de la semana pasada, Mauri hizo una presentación sobre fuerza descendente, ¿no? Sobre emergencia. ¿Qué pasa cuando los nacimientos son desparejos o directamente no nos nacen? Espectacular, esa charla vimos toda la parte de control de fuerza, ¿no? ¿Qué hacemos sobre las paralelas? ¿Dónde medimos? La verdad que estuvo espectacular. Y ahora lo que nos vamos a estar centrando es en la última parte, ¿no? Tapar. ¿Qué hacemos con los carros tapadores? ¿Y qué pasa fundamentalmente con la densidad del suelo? Vamos a ver el ambiente de la semilla, ¿no? Cuando nosotros depositamos la semilla en esa profundidad deseada, el manejo de la densidad del suelo. Es un concepto que por ahí no es tan conocido, no tiene tanto auge por ahí con la simulación, la falla, los dobles, el coeficiente de variación, la fuerza descendente,
y ahora Precision Planting empieza a hablar de la densidad de suelo, ¿no es cierto? La verdad que me acuerdo hace muchos años, cuando empezamos, hace unos 6 años, Precision Planting era prácticamente desconocido y empezábamos a hablar de coeficiente de variación, de fallas, de dobles. Empezamos a hablar del contacto con el suelo, del margen. Y todos esos conceptos nuevos ya ahora ya están como bien asentados, bien arraigados, y ahora empezamos con la densidad de suelo, ¿no? Un concepto que de acá a poco va a ser bastante común, ¿no? Para hablar un poco de la densidad de suelo, tenemos que hablar de cómo se compone propiamente dicho el suelo, ¿no? Aquella parte que está circundante a nuestra semilla. Vamos a tener, por supuesto, materia de suelo, partículas de suelo propiamente dicho, ¿no? de tierra. Vamos a tener gaps de aire, vamos a tener áreas de aire, burbujas de aire, y humedad en forma de agua que va a estar inundando y tomando todos los espacios que no son aire. Esta relación entre la materia mineral, que es el suelo, el agua y el aire, es clave. Entonces, esta parte me quiero detener un poquito en decir, miren señores, nosotros necesitamos que alrededor de la semilla mantengamos esta relación de materia mineral, agua y aire. Por supuesto, dentro de la materia mineral vamos a tener la materia orgánica, que puede variar entre un 0 y un 5%, pero la mitad de la masa circundante a la semilla tiene que ser materia mineral, y los otros cuartos tienen que ser repartidos entre agua y aire, que es el espacio poroso. Entonces, si eso nosotros empezamos a jugar entre el agua y aire, empezamos a sacar aire, empezamos a colocar más aire, más agua, menos agua, eso se afecta y la densidad del suelo se afecta fundamentalmente. Entonces existe esta relación óptima que lo que es beneficioso para germinación, para el crecimiento radicular, para el desarrollo de los sistemas captadores tanto de minerales como de agua de la propia planta, y fundamentalmente sobre la actividad microbiana, ¿no? Que eso es lo que nos va a poder dar ese intercambio entre las raíces y los diferentes minerales que vamos a necesitar para desarrollar nuestra planta, ya sea maíz, soja, girasol. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros movemos? Cuando tenemos mucha materia mineral, poco aire y poca agua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el rinde? Eso es lo que se estudió este año con la densidad de suelo. Entonces ahí corremos varios riesgos, ¿sí? Disminución del oxígeno, disminución del agua, disminución de la actividad microbiana. Entonces debemos mantener esa relación 50, un cuarto. Hay un experimento, bueno, hay una curva, ¿no es cierto? Acá es qué pasa si nosotros afectamos esa relación, y ahí lo puse entre paréntesis, teoría. A los ingenieros, ¿viste? Somos bastante que nos gusta ver, ¿no? un gráfico, cómo es la relación. Y bueno, básicamente esta relación es muy sencilla. Nosotros tenemos en la columna de la C, en la columna vertical, tenemos la actividad microbiana relativa, y en el eje horizontal, ¿no? El de las X comúnmente llamado, está el espacio aéreo con agua. O sea, es aquella mezcla aire-agua que nosotros estábamos viendo anteriormente, que tiene que ser 50 y 50. Entonces, fíjense cuando nosotros llegamos a ese 50%, que tenemos el pico de la actividad microbiana y la parte de amonificación, respiración y nitrificación. Entonces, nosotros realmente tenemos que jugar en esta zona. Si no jugamos en esta zona, lo que podemos correr el riesgo de tener menos actividad microbiana, ¿sí? Y eso es fundamental para el desarrollo y para poder lograr un buen rinde, que es lo que primero estábamos pensando cuando queríamos sembrar, ¿no es cierto? Entonces, de la teoría, como nos critican tanto a los ingenieros, vamos a ir a un ejercicio práctico. Básicamente lo que se hizo es eso se puede hacer en cualquier hogar, en dos cubetas colocamos agua, colocamos 2 tubos de plástico, son 2 tubos de plástico, y la misma tierra, sacamos una muestra de tierra. En el lado izquierdo se colocó la tierra como estaba, o sea, como la sacamos con una pala, colocamos normalmente,
y en la otra colocamos una parte inferior también, tierra normal. Luego, en el medio lo que hicimos fue picarla bien, o sea, le hicimos como una capa estratificada de polvo y después rellenamos. Y lo que hicimos fue esperar durante 4 o 5 días cómo el agua, por capilaridad, ascendía. Y fíjense en esta otra foto cómo al cabo de 5 días todo este tubo se mojó completamente y este otro tubo solamente llegó hasta esta capa y no pudo superar esta capa estratificada. Si lo vemos desde arriba, en la parte izquierda, fíjense cómo está toda la tierra totalmente negra, o sea, toda el agua pudo subir desde la napa, podríamos simular una napa, y desde otro lado, desde el lado derecho, cómo esa capa hecha polvo frenó esa subida de la napa. Entonces, claramente, la variación de la relación de materia mineral con agua y aire afecta la captación de agua, afecta el desarrollo radicular, afecta el desarrollo de la planta. Entonces, es algo fundamental que nosotros ahora estamos presentando como un caso teórico práctico de laboratorio y más adelante van a ver todos los ensayos reales a campo que se fueron haciendo durante el 2019 y se cosecharon ahora mediados de 2020. Pero, ¿quiénes son los jugadores? O sea, ¿quién juega para poder manejar la densidad de suelo? ¿Cuáles son estos jugadores? Entonces, le quiero hacer una analogía futbolera, ya que hace mucho que no hay fútbol por el tema del COVID. Entonces, el primer jugador, el más antiguo, el primero de todos es el matador Kempes, campeón del 78, con la analogía de corte, formación de paredes de surco, singulación y espaciamiento. Es decir, ¿se acuerdan en ese gráfico? Yo corto, formo las paredes del surco, es la primera parte que hago para el manejo de la densidad de suelo. Obviamente con el dosificador y con el tubo singulo y hago un espaciamiento correcto. El segundo, ahí vemos, ¿no? Beset, B-Drive y el tubo. Ese sería nuestro Mario Kempes. El segundo, el Diego, campeón del 86, ¿no? Otra camiseta número 10. Y acá viene contacto con el suelo, ¿sí? Todo lo que explicó Mauri, y afirmado de semilla. Es decir, cómo una vez que la semilla cayó, cómo yo la afirmo y cómo aseguro que las ruedas niveladoras y los doble discos estén firmemente apoyados en el suelo. Entonces ahí tenemos el Smart Firmer o algún Keaton, algún sistema afirmador, celda de carga con el Delta Force. Entonces podemos decir que el Delta con el Smart Firmer es el Diego. ¿Y cuál es el tercer 10? ¿Cuál es el último de los jugadores en el manejo de la densidad del suelo? Y es Messi. Messi no ganó nada todavía, me van a matar, todos me van a matar los fanas de Messi, pero realmente no ganó nada. Y el tercer jugador es el cerrado del surco, del cual nadie habla del cerrado del surco. Che, ¿qué carro tapador le compro a la sembradora cuando compro una? ¿Cuál elijo? Rueda lisa, rueda dentada, rueda de fundición, rueda de plástico. Ahora vamos a ver la cantidad de variables que hay en la parte del cerrado del surco. Entonces, realmente teníamos el BZ, tenemos el Wevision, Delta Force, Smart Firmer, celda de carga, tenemos todo, pero hasta ahora no tenemos nada. Y bueno, Leo Messi no gana nada aún. Entonces viene el sistema Furroforce, que es el sistema que estamos presentando este año, en el cual validamos el año pasado y este año vamos a estar con un lanzamiento beta, ¿no? Entonces, esa era un poquito la analogía y llevada al campo tenemos, ¿no?, lo que estábamos diciendo. Pared de surco con los discos y con las ruedas, afirmado de semillas y el carro tapado, ¿no? En una configuración tradicional. Acá tienen los barres después de la turbo. Lo podemos discutir, pero bueno, estos serían los 3 jugadores grandes y nosotros nos vamos a focalizar en Messi, porque ya a Kempe y al Diego lo tenemos, nos falta el último. Entonces, afirmado de semilla, ¿no? Ronco lo explicó bastante bien, claramente en la situación izquierda es una situación que no es deseable, tenemos que llegar hasta el fondo del surco. Esto es bastante conocido en los sistemas Keaton y en los sistemas Smart Firmer.
Después, ¿cómo hacemos las paredes del surco, ¿no es cierto? A través de la presión de las ruedas niveladoras. Las ruedas niveladoras apoyan sobre estas dos zonas verde claro, y eso hace el apoyo o el sustento externo de las paredes del surco. Y en otra foto un poco más ahí de zoom, vemos esa interacción entre las ruedas niveladoras, ¿sí? Y los carros tapadores, y cómo me queda el surco abierto hasta que el carro va a ir a cerrar. Entonces el tapado es básicamente cómo yo vuelvo a la condición original o no del suelo con la semilla en el fondo. Entonces esa presión que hago y ese trabajo va a ser clave para que una vez que la semilla germinó y se está desarrollando, puedo llegar a expresar el máximo potencial o no de esa planta. Entonces, ¿qué pasa? En algunas situaciones vamos a tener en esa relación de materia mineral, aire y agua, como yo explicaba, un exceso de aire. O sea, que la semilla me quede en un gap de aire, o en una mini cueva de aire, o como le quieran llamar, burbuja de aire, o un espacio aéreo dentro del surco. Y la situación ideal, como ya la veníamos marcando, es que esté encerrado y que esté bien apretado con una relación buena entre materia mineral, aire y agua. Claramente, como todos órdenes de la vida, los excesos son malos. Es decir, si yo tengo un excesivo apretado de semilla, vamos a tener compactación de las paredes del surco. Entonces, ahí vamos a estar limitando el desarrollo radicular de las plantas. Entonces, ahí está el balance y ahí está la cuestión. Entonces, claramente el desarrollo radicular, el buen desarrollo radicular, implica ganancia, implica mayor rinde. Entonces, nosotros vemos que en situaciones de excesiva fuerza descendente, como le explicó Mauri y un poco también Ronco, vamos a tener desarrollo radicular en dos dimensiones, o sea, en la dimensión y en la dirección de las paredes del surco. ¿Por qué? Porque la única forma de que las raíces vayan a captar agua y minerales es hacia abajo o en la dirección del surco y no hacia los lados. Entonces, el manejo de la densidad de suelo también implica eso, también implica, ¿sí?, un desarrollo radicular, no solamente en la dirección del surco, sino de forma transversal. El desarrollo radicular tiene que ser una cuestión tridimensional, hacia los lados y hacia abajo. Entonces, bueno, investigación del tapado es algo que Precision Planting comenzó allá por el 2012. Se comenzó en Estados Unidos, con las diferentes variaciones, con los diferentes ambientes. Fíjense, esta es una foto bastante vieja de cómo se fueron probando diferentes configuraciones de carros tapadores, de los carros tapadores de goma lisa, de goma lisa, de goma dentada, rueda dentada agresiva, rueda dentada de paletas y un sistema de doble etapa. Este es un sistema parecido a un sistema case, como el que tienen. Entonces se fueron probando diferentes configuraciones en la misma pasada, en la misma máquina. Entonces tenemos, como yo les decía, tipo rueda, con una cadena. Me acuerdo que Matías del Sur había preguntado el uso de las cadenas para acomodar lo que se denomina comúnmente el camellón. Eso en Estados Unidos es bastante común en algunos casos. Después tenemos dientes medios, dientes agresivos, disco de doble etapa. Tenemos configuraciones pesada, liviana, es decir, con más carga de resorte y con menos carga de resorte. En fin, tenemos una diferencia fundamental entre muchos sistemas y muchas combinaciones. A su vez, fundamentalmente, tenemos lo que yo mencionaba, una configuración liviana y una configuración pesada, en la cual, otra vez, los extremos son malos siempre. Tenemos que tener un balance entre todas estas cuestiones, y la configuración liviana corremos el riesgo de tener gaps de aire, y en la configuración pesada tenemos el riesgo de compactar las paredes del surco. Entonces, tenemos que tener ese balance. Y después, claramente, el ángulo de ataque entre las dos ruedas. Podemos tener
entre angosto, correcto, ancho, o sea, con diferentes bujes, separadores que se usan. Se probó mucho, se probó por casi 6, 7 años para poder llegar a un concepto como el de Furroforce. Pero primero, como siempre, Precision Planting es de la filosofía de medir para luego controlar. Si no se mide, no se puede controlar. Entonces, los ensayos fueron para validar qué es lo que estaba sucediendo con el sistema de tapado. Entonces, los objetivos del tapado del surco es no generar ranuras, no generar cámaras de aire, que el camino sea uniforme y limpio hacia la superficie y también retener la humedad del suelo, porque claramente nosotros, y fundamentalmente en unas latitudes como las de Argentina, donde en algunos años la humedad del suelo es escasa, y por eso que estamos recurriendo a sistemas de siembra directa desde hace ya varios años, el tema de retener la humedad del suelo es clave y es fundamental. Entonces ahí después vamos a ver en un ejemplo en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, cómo en una situación marginal de comienzo de campaña de 2019, que ustedes recordarán que empezó muy seco, cómo un sistema de manejo de densidad del suelo hizo lo que en el ensayo de laboratorio sucedió. Al manejar y al reordenar esa relación materia mineral, aire y agua, pudimos captar mejor el escaso nivel de agua, el escaso nivel de humedad que ya teníamos. Entonces, tuvimos suerte que después llovió, pero si no hubiese llovido, es algo complejo, ¿no? Entonces, los sistemas de tapado, muchísima variedad, cada fabricante tiene el suyo. Y nosotros salimos con un diseño de Furroforce, que lo denominamos Furroforce. Perdón por todas las palabras en inglés, ¿viste? Después ya vamos a ver eso, pero siempre tenemos estos nombres medio raros. Pero básicamente es un carro de doble etapa, en el cual tiene una vinculación neumática, quiere decir que tiene un pulmón neumático por cada carro, en el cual tiene una parte que está fija y una parte que está móvil, en el cual esto funciona de la segunda etapa de un sistema de control de profundidad de labranza lateral. Estos discos, los primeros discos, son de labranza lateral, que como bien se ve en un corte transversal del surco, van a ir a labrar las paredes de forma lateral, siempre por encima del nivel mínimo donde está la semilla, que está acá. Siempre tenemos que ir a una profundidad un poco más alta. Después vamos a ver las distintas configuraciones de playo, medio y profundo, qué es lo que conviene. Tampoco conviene irse tan playo en esa labranza, tenemos que labrar. Y después el sistema tapador de final de esta etapa va a ir a unir todas las partes que fueron labradas por la primera etapa. En el medio tenemos una celda de carga, en el cual nos está midiendo el margen de tapado y el contacto de tapado, al igual que en las ruedas niveladoras. Con la celda de carga tenemos lo mismo, y tenemos un módulo de control individual surco por surco en el cual acciona mediante una electroválvula neumática la presión, regula la presión y la cantidad de aire que estamos dejando entrar a nuestro pulmón, que es nuestro accionador del control de tapado. Entonces, claramente lo vamos a ver con nuestro sistema 2020, con nuestra generación 3, como antes veíamos la parte de fuerza descendente, ¿no es cierto? Acá está en inglés, lo tenemos en español, en Argentina. La parte de fuerza descendente tenemos el margen y el contacto con el suelo. Lo mismo va a estar pasando en la parte del cerrado del tapado, vamos a tener el margen y vamos a tener el porcentaje de contacto, ¿sí? Es lo mismo en una segunda etapa. La parte fundamental, como bien explicó Mauri, es el control de fuerza descendente de todo el conjunto del cuerpo de siembra, que va a ser manejado por un sistema Delta Force, que es un sistema activo de muy alta respuesta, en el cual está siempre mirando el margen total que la tienen las ruedas niveladoras. Entonces, pensar un sistema de tapado Furroforce sin el Delta Force es bastante inviable, ¿no es cierto? No vamos a poder tener un sistema Furroforce, un sistema de tapado, sin un control de fuerza descendente como el Delta Force. Eso es una premisa fundamental.
También, obviamente, Precision Planting probó distintas ruedas o distintos discos dentados de labranza lateral. Y en Argentina hicimos una validación a este campo, como yo les dije el año pasado, la campaña pasada, 2019. Se compararon fundamentalmente sistemas de tapado Furroforce contra sistemas estándares en todas las configuraciones posibles. Se hicieron 8 ensayos de maíz en diferentes localidades. Empezamos en Entre Ríos, Villada, Colón, Chacabuco, Tres Arroyos, Bengolea y la parte de NOA, Las Lajitas y algunas localidades más, que ahí no recuerdo. Federico, nuestro dealer del norte, me va a querer matar, pero bueno, así que tenemos 8 ensayos completos, 3 de soja y uno de girasol. Como ustedes ven, ahí tenemos la parte de el desarme y el arme, que es bastante fuerte, porque tenemos que hacer varias pasadas con el carro original y varias pasadas con el Furroforce. Entonces, armar y desarmar, armar y desarmar. La verdad que, si bien es una tarea manual, con 3 bulones básicamente se desarma el conjunto original y se coloca el Furroforce. No es tan complicado. Lo que pasa es que lo teníamos que hacer de forma repetitiva. Esta es una foto del ensayo de la izquierda, el ensayo de Villada, el de la derecha, el de Chacabuco, ¿no? Cómo tenemos los Furroforce y cómo queda el carro original. Entonces, bien, ¿qué es lo que sucede o cómo impacta el manejo de la densidad del suelo con la germinación? Nosotros en todos los ensayos, ¿qué hacemos? Aislamos variables, es decir, claramente para este ensayo colocamos nuestro dosificador, nuestro tubo de bajada, nuestro motor V-Drive y nuestro Delta Force en una condición óptima. Y lo único que hicimos fue variar el carro tapador y ver cómo impacta eso. Y después, recorrida a campo cuando estamos en fase de emergencia, claramente. Y empezamos a ver algunas cosas bastante particulares, sobre todo en el ensayo de Colón, en el cual empezamos a ver algunos gaps de aire. Voy a mostrar un video en el cual, no sé si se va a escuchar el audio o no, igual soy yo diciendo alguna que otra cosa, pero básicamente empezamos a buscar semillas que no habían emergido, o sea que teníamos plantas que ya habían emergido en B1 y teníamos gran cantidad de semillas que no habían emergido. Entonces empezamos a buscar cuál es la razón fundamental. Si faltó contacto con el suelo, distinta profundidad, poca humedad. Ahí llegamos y ese día o el día anterior habían caído algunos milímetros de agua, por eso está la tierra bien negra, pero en condiciones de siembra estaba muy pero muy seco y los días siguientes a la siembra estaba muy seco. Y ahí vemos que la semilla estaba en un gap de aire, ¿no es cierto? La densidad de suelo de esa semilla, esa relación, ¿sí? Materia mineral, aire y agua, estaba desbalanceada. Entonces la germinación estaba bastante complicada. Y ahí un poco les quiero mostrar un video de cómo es el sistema tapador. También hicimos algunos ensayos de mitad de máquina y mitad de máquina para que ustedes puedan ver cómo es la performance lado a lado en la misma pasada, porque uno lo que me puede decir es, no, una parte del lote, otra parte del lote más baja, más alta. No, mira, en esta pasada pusimos 5 cuerpos con Furroforce y 5 cuerpos con el sistema original. Claramente ya hay una diferencia visual en el cual de cómo es el tratamiento de estos surcos, mucho más uniforme, y estos mucho más desuniforme. De hecho, el surco 3 viene o arrastrando o haciendo algo raro, distinto a los de los otros, y en la cual nosotros no tenemos control, porque claramente están en la misma posición todas las T, pero como no tenemos ningún instrumento, no podemos medir, no podemos controlar. Acá tenemos una celda de carga, un módulo de control de fuerza, este pulmón, tenemos doble etapa. Nosotros tenemos control sobre lo que estamos haciendo en el sistema de este tapado.
En el tapado original no tenemos ningún control. Así que un poco para que vean cómo es el sistema, cómo trabaja en campo. Y ahora, a continuación, algunas imágenes de una cosa bastante interesante. Esa misma pasada, el día de siembra, fíjense que estaba bastante seco, la máquina pasó y yo me frené entre los 5 surcos de la derecha, con Furroforce, como ustedes veían en el video, y los 5 surcos de carro original a la izquierda, ¿no? Hasta el centro de la máquina. Ya quiero que identifiquen acá, hay algunos caranchos que están comiendo y del otro lado ya no. Eso quiere decir que la remoción que nosotros estamos haciendo en el surco y en las paredes laterales es mucho más alta. Eso es bastante notorio. Fíjense, por favor, el árbol, estos 2 árboles como referencia para la próxima foto, en la cual volvimos unos 6-7 días después, o un poquito más, unos 10 días después, y cómo, fíjense, la foto, espera, ¿qué me está pasando? A ver, se me trabó el power. A ver, vamos a ver por qué no me pasa. Ahí va. Es la misma foto, o sea, de la misma posición. Fíjense los mismos árboles que nosotros teníamos acá, de la foto anterior. Los mismos árboles. Y fíjense cómo en estos 5 surcos de esta pasada está mucho más, visualmente, ¿no? Está mucho más tupido, por así decirlo, con mucho mayor nacimiento que en estos otros 5 surcos. Así que ahí lo que hicimos fue empezamos a medir, ¿cuál es el porcentaje de emergencia de estos 5 surcos versus estos otros 5 surcos? Y algo fundamental, y nosotros, otra vez, Precision se basa en el soporte fundamental de los dealers. Nosotros tenemos un dealer local en Colón, el cual de cada uno de los 8 ensayos, 3 Arroyos, Salta, Bengolea, Villada, tenemos cada dealer local que nos va diciendo, hoy llovió, hoy no llovió, pasé por el lote, lo vi, y es monitoreo constante. Por más que nosotros estemos distantes de estos lotes, nosotros tenemos esa gente local que nos va siguiendo tanto los ensayos como los clientes finales, ¿no es cierto? Entonces, Gonzalo de ahí me decía, llovió, pasé por el lote, impresionante. Furroforce nació y el otro, si no llovía, no nacía nada. Entonces, claramente tenemos una ventaja ante una situación de sequía. Entonces, fíjense, otra foto, cómo se ve, estoy dado vuelta, cómo se ve la parte izquierda lo de Furroforce y de parte derecha alguna que otra planta, alguna que otra ya están naciendo, pero estas ya están casi todas nacidas. Y fíjense cómo hace un surco secundario, que ahora vamos a ver, la característica de los 2 surcos. Ahora, acá estos son 2 fotos. En la parte izquierda tenemos el surco convencional del carro tapador convencional. Fíjense cómo se sigue formando esa V corta en la cual podemos escarbar y cómo tenemos marcadamente esas 2 paredes. Y en la foto derecha no tengo más surco. Esa es la primera conclusión que sacamos. Llegamos al lote, empezamos a escarbar, no hay más paredes. Esto, la verdad, es una diferencia fundamental. Eso realmente es bastante importante. No sé por qué tengo un tema con el power que no me pasa. Entonces, característica del surco con Furroforce, en el cual tenemos esos surcos secundarios que están bien hacia los lados. Fíjense cómo es un nacimiento súper uniforme. La verdad que es bien notorio el trabajo que hace el sistema Furroforce. No lo deja limpio de rastrojo arriba, que es una de las características que vamos a ver, que ante una situación de lluvia próxima tenemos que tener ciertos recaudos con este sistema. Y es el de no puedo encontrar el surco, ¿sí? Está en una situación mucho más labrado y fíjense cómo está mucho más compactado contra la semilla, ¿no? Bien apretado. Acá también tenemos otro video en el cual
Esto nos gusta hacerlo en este tiempo real para que vean cómo es escarbar un surco con Furroforce, el cual no encontramos las paredes, es decir, uno viene ahí escarbando y es el ancho de unos 10 centímetros, y cómo yo me voy a la otra pasada donde tiene el carro original, y cómo ya cuando voy escarbando ya se va formando la pared normal de una situación normal. Entonces, esa es la primera diferencia, gran diferencia, que se ve a la hora de los nacimientos. Precio de este tapado, bueno, mapas de Field View. En este caso, bueno, no, en este caso es el mapa del monitor propio. Cómo tenemos diferentes ensayos en modo manual, modo automático. Claramente es una analogía bastante similar al Delta Force, a nuestro sistema de control de fuerza descendente. Lo mismo replicado en la parte de los carros tapadores. Adaptaciones locales, sí, está todo bien con una máquina americana, pero bueno, ¿qué pasa localmente? Localmente también trabajamos y también validamos en los cuerpos nacionales para corroborar que la performance es la deseada. Y en este caso también, ahí palo a palo con el dealer, trabajando, aprendiendo, desarrollando, probando y estando cerca del cliente, como siempre. Así que es un trabajo en equipo. Y acá el resultado a cosecha. En la cancha se ven los pingos y fíjense, ahí tenemos dealer de Colón, dealer del norte, gente de Estados Unidos, gente de Precision, gente comercial de Precision, gente de ingeniería, y gente con el asado, ¿no es cierto? Eso claramente tiene que ser así, pero es un trabajo en equipo completo. El desarrollo se hace entre todos. Resultados a cosecha manual. Cosecha manual entre los carros, las líneas de Furroforce y las líneas de carro original. Lo que se hace es, a misma distancia, se colecta espiga por espiga y se pesa, ¿sí? La diferencia en estos ensayos, y hasta les diría visualmente, ya es bastante notorio entre el carro original, la parte superior, y el carro de Furroforce en la parte inferior. Tenemos en este caso, en esta medición puntual, 700 kilos de diferencia sobre un rinde de 12.000. Claramente es un rinde en Colón súper bueno. El lote y el productor realmente de punta. Los niveles de fósforo eran muy altos. Entonces, claro, tenemos un rinde, la cantidad de lluvia que nos cayó durante toda la primera etapa de este ciclo fue muy bueno. Entonces, tener rindes por ahí de 12.000 kilos es importante, pero fíjense que estamos en una diferencia del 6%. Una cosa notoria que a mí me gustó poner acá en un gráfico, lo que hice fue graficar cada peso de cada espiga. En la parte naranja, el carro tapador original, y en la parte azul, el Furroforce. Fíjense cómo el Furroforce, si bien tiene variaciones, es más homogéneo. El tamaño de las espigas es más homogéneo. Claramente, cuando se ordenaron en espigas mayores a espigas menores, por solamente el hecho de la foto, ¿no? De que como fueron colectadas, ¿no es cierto? Se ve que nunca obtuvimos espigas similares a estas. Fíjense que todas estas espigas son las que corresponden a estos valores más chicos. Esto en una cosechadora probablemente sea descarte. Es decir, la diferencia a cosecha, si cosechábamos estas dos líneas con una máquina, probablemente sea mucho más grande, porque estas espigas nosotros las pesamos y quizás en el cabezal tenemos algún tipo de problema y no lo vamos a poder cosechar. Entonces, fíjense fundamentalmente esta diferencia y la homogeneidad, obviamente dentro de sus variaciones normales y aceptables, cómo le gana al carro original. Lo que son mediciones globales en la media nacional, o sea, en todo el país, tuvimos un promedio de 200 y pico de kilos por hectárea, es un promedio general, hay distintas condiciones. ¿Y qué pasó con las diferentes configuraciones de Furroforce? Acá a la derecha en el gráfico pueden ver las diferentes configuraciones de Furroforce. Fíjense que
siempre conviene estar en una situación intermedia profunda, ¿sí? Y tampoco pasarnos de carga, porque los extremos son malos. Otra vez, si nosotros tenemos exceso de carga en el tapado, como la fuerza descendente, vamos a estar haciendo mal las cosas. Pero fíjense cómo el intermedio estándar sería al set point, a la media de la configuración normal del sistema, obtuvimos picos de 14.700 kilos, mientras que la media del sistema tradicional estaba en 13.000 kilos. Si lo quieren comparar ahí, quieren hacer una comparación un poco más capciosa, tenemos casi más de 1.000 kilos. Nosotros somos bastante conservadores en los datos que damos, por eso cuando evaluemos ahora en un rato el tema de la evaluación económica, van a ver que vamos a estar usando estos 200 kilos y no estos 1.000, porque es una situación extrema, entonces no podemos basar un análisis de inversión en una situación extrema, tenemos que ir a una situación de media nacional. En cultivo maíz seguimos con los ensayos y yo lo que les decía, como todo sistema tiene sus limitantes, como el sistema BSET, como el sistema Vidral, como el sistema Bovision, el sistema Furroforce, como cualquier cosa en la vida tiene sus limitaciones y hay que saber lo que estamos haciendo y qué estamos usando. Claramente no podemos usar un auto de calle para correr una carrera de rally. Se nos va a romper a los primeros 3 kilómetros. Entonces tenemos que saber qué es lo que tenemos. Y el saber qué es lo que tenemos, el rol fundamental lo cumple el dealer, el cual está cerca de cada cliente y el cual necesariamente participa de todo el proceso de validación que tiene Precision Planting, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Entonces, claramente, este es un ensayo de Chivilcoy. Tuvimos una lluvia durante la siembra, una lluvia intensa a posterior de la siembra, en el cual tuvimos un efecto de planchado. Entonces, en ese caso, la recomendación, y por eso que se hacen estos ensayos, es ir a una situación de labranza mínima, es decir, ajustamos nuestro Furroforce bien playo, bien superficial, para simular un carro original, un carro estándar. Entonces, el sistema Furroforce tiene esa flexibilidad, la cual nosotros vemos que viene una lluvia, listo, lo ajustamos todo arriba, tardamos 5 minutos en ajustar todos los surcos de la máquina y seguimos sembrando. El reporte meteorológico y la previsión meteorológica la tenemos que seguir haciendo. Desgraciadamente, Precision Planting no puede controlar el clima, si no sería genial. Pero tenemos que conocer lo que estamos usando. Cultivos de maíz, más ensayos, ya esto es cosecha con un N bastante grande, estamos hablando de casi 7.000 N, 7.000 puntos, ¿no es cierto? En los cuales la diferencia también, deep significa profundo, mid de mediano y shallow de playo. Entonces fíjense cómo conviene ir a una situación mediana, profunda y no playa. Obviamente siempre sin tener una previsión de lluvia intensa en los próximos días, posterior a la cosecha. Más ensayos de maíz, acá tenemos entre profundo, medio y superficial. Fíjense de vuelta cómo se verifica el tema de ir a una profundidad media alta y no superficial. Hay una diferencia de 150 y 100 kilos. En soja, ¿qué pasa en soja? Nosotros también, ¿viste? Precision Planting está atado a maíz. No, en realidad no. También evaluamos soja, también evaluamos girasol. Y fíjense que las diferencias entre el sistema tradicional liviano, que es decir, en el resorte, en la parte más liviana, o en el sistema tradicional, en un resorte un poco más duro, más pesado, en la configuración, le ganamos entre 150 y 200 kilos por hectárea sobre un rinde de 4.400 kilos de promedio. Es un montón, es realmente un montón, pero fíjense que en una situación de Furroforce superficial no estamos haciendo un muy buen laburo. Entonces, de vuelta, la herramienta sirve, la herramienta se verifica a campo, hay que saber cómo usarla. Ese es el poder de la herramienta. Acá algunos otros, esto era General Villegas, esto es Chacabuco, o sea, diferentes localidades, se sigue verificando la misma diferencia. Bueno, hasta acá la charla de Furroforce. Sé que va a haber algunas preguntas. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta particular en el chat de YouTube, díganme cómo vino saliendo. Y
Si no, vamos a dar paso a la segunda parte de la charla, que es la comunicación final, el mensaje final que queremos dar en esta sesión de cinco webinars. No sé, ahí Mauri Ronco, cómo estamos con el tema de las preguntas. La dejamos para el final, Leo. Continúa y después. Bueno, sí. Perfecto. Muy bueno. Bueno, la siguiente charla, permítanme el pequeño chiste, pero créanme que lo saco de todas las Expo Agro, Agroactiva y charlas con productores, es cómo tener el precision planting y no morir en el intento. O sea, nosotros sabemos, como les decía al principio, que tenemos estos nombres en inglés, que el Furrofor, que el Smart Firmer, que el MSET, que complicado, y bueno, lo hemos argentinizado, por así decirlo, y el Precision Planting, y a veces nos dicen el Precision Planting. Así que nos reímos de eso, nos reímos mucho, así que la parte esta es una parte bien comercial, bien de ejemplos reales de, che, realmente quiero tener Precision Planting, pero realmente no sé cómo puedo pagarlo. Entonces, primera pregunta, como arranqué en la charla anterior, es ¿qué estamos pensando cuando queremos invertir? O sea, ¿qué piensa el productor agropecuario argentino? La primera cosa que piensa cuando decide invertir. Y acá decir que no tenemos ningún chat en vivo, sino vamos a tener como 500 respuestas, pero me parece que lo primero es ¿qué pasa con el tipo de cambio? Estamos enloquecidos siguiendo el tipo de cambio. ¿Qué me venís a hablar de una cosechadora, de una sembradora, de un tractor? Si yo el tipo de cambio, no sé si el paralelo, el blue, el CCL, el contado con líquido, los 14 tipos de cambio que tenemos. Así que lo tenemos ahí al dólar medio presente siempre. Después, ¿qué pasa con los equipos? Rotura de equipo, ¿qué problema tuve? Bueno, me parece que eso también, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando yo invertí? Y ahora este nuevo tema, nuevo condimento, coronavirus 19, complicadísimo. No me quiero meter en ninguna cuestión política, pero también es un condimento importante a la hora de invertir. Pero bueno, realmente, vamos de nuevo. ¿Qué opciones hay a la hora de invertir? ¿Qué es lo que le pasa por la cabeza al productor a la hora de invertir? Claramente, comprarse una cosechadora nueva, ¿sí? Comprarse un tractor nuevo, comprarse una sembradora nueva, un pulverizador nuevo, un carro tolva, una camioneta, una chata, un fertilizador, comprarse un dron. Digamos, las variables son un montón. Opciones hay, estamos en el supermercado de los equipamientos agrícolas. El productor está cansado o no, pero cuando recorre Expo Agro tenemos una diversidad en Argentina impresionante de productos, máquinas agropecuarias. He tenido la suerte de ir a la Farm Show en Estados Unidos y a la cima de Europa, y Expo Agro y Agroactiva no tienen nada que envidiar. Realmente tenemos un portfolio y una diversidad de productos impresionante. Así que esto es lo que le pasa por la cabeza al productor. Todas las opciones. ¿Y Precision Planting dónde está? ¿Cierto? Entonces, la pregunta es, ante un requerimiento de inversión o ante una visualización de una problemática a corregir, tenemos que pensar y analizar la rentabilidad de eso. O sea, yo voy a invertir. ¿Cuánto me va a rendir? ¿Cuál va a ser el periodo de este repago? La eficiencia. Voy a comprar una cosechadora más grande, un tractor más grande. ¿Consume menos? Me cuesta encontrar en una expo o en un folleto de un tractor si consume más o consume menos del modelo nuevo. Todo el mundo se fija la óptica, a ver, tenemos que empezar a pensar en rentabilidad, eficiencia, productividad. Con lo que yo me voy a comprar, ¿voy a poder producir más? Y con lo que yo me voy a comprar, ¿voy a acotar el riesgo? La parte climática no la podemos manejar. Los cambios climáticos no los podemos manejar. Podemos prever de cierta forma, hay modelos matemáticos que lo prevén,
pero necesitamos productos que nos protejan del riesgo. No podemos comprar algo que nos deje expuesto a ese riesgo, ¿no? Por eso esta charla, ¿no? Quiero comprar Precision Planting, pero no quiero morir en el intento. Entonces, quiero hacer en este cuadro un resumen y quiero ir paso a paso, quiero que me sigan, después esto va a quedar grabado, así que pueden poner pausa y pueden verlo un poco. Este es el resumen de todos los incrementos de rinde, de todas las charlas que fuimos dando en estas casi 3 semanas. Entonces, yo quiero tener la primera columna, es la descripción del problema que tengo. El segundo, cuál es el impacto en el rinde del maíz y cuál es el impacto en el rinde de soja. Entonces, el primer problema que todo el mundo, y que esto cada vez se está haciendo más fuerte, es el tema de la semilla no calibrada o la semilla calibrada. Tengo un dosificador a placa rotativa, y tengo que comprar semilla calibrada. No puedo comprar semilla no calibrada o chata sin calibrar, porque voy a hacer un desastre. Entonces, ahí tengo, y la diferencia de precio entre la bolsa de semilla de maíz calibrada y no calibrada es importante. Puede variar a través de los años, pero es un punto a que tenemos que considerar, más allá del uso práctico. Es decir, no es lo mismo entrar en un galpón y tener 20 juegos de placa por cada surco de cada sembradora para ver qué calibre me va a vender el representante local de la marca que compre, a tener un solo juego de placa, un dosificador y que sea autorregulable. Entonces, el uso, hay que ponerle un precio, se lo dejo para ustedes, solamente le pongo el precio del insumo. La parte de utilidad, productividad, ¿por qué es productividad? Porque es menos tiempo, se lo dejo para ustedes, se lo regalamos. El impacto en soja, la semilla no calibrada o no, es realmente despreciable. No tenemos calibre de soja. Si hacemos una variedad de soja que la limpiamos, que la reacondicionamos o la compramos, no hay una diferencia. Y el primer punto importante es fallas y dobles. Nicolás mostró la media nacional medida por el Pogo en diferentes localidades en toda la zona productiva del país. El promedio de las simulaciones de fallas y dobles es del 92%, señores. Si ustedes consideran que el 60 y pico por ciento de las máquinas de las sembradoras son a placa, este 92% me suena súper lógico. Una sembradora a placa, y mídanlo por favor, tiene entre 90, máximo 95% de simulación. Es decir, que tiene entre un 8, un 10 y un 5% de fallas y dobles. Entonces el impacto en el rinde en lo que es maíz es importantísimo, y Nico mostró que hay un impacto en soja, hay un impacto en bajar la densidad de soja para mantener un rinde, y hay un ahorro de insumo ahí, ya sea de inoculante de soja o de semilla comprada. El espaciamiento, la media nacional arrojó que el coeficiente de variación es casi el 34%. 34%, hay ensayos del INTA de hace varios años, te diría más de 15, 20 años, que arrojan resultados que por encima del 20% tenemos impacto en el rinde. Si la media nacional es del 34%, ¿cómo no vamos a tener impacto en el rinde? Si lo que dije, 60 y pico por ciento de sembradoras con dosificadores mecánicos, me arriesgo a decir que la mayoría tienen tubo recto. Nosotros hicimos el estudio, que también se mostró, de los distintos tubos, y los tubos rectos, a unas velocidades medias altas, 6, 7, 8 kilómetros por hora, la distribución, el espaciamiento es pésimo. Entonces ahí tenemos un impacto, tanto en maíz como en soja. Corte individual por surco, es decir, ya acá me manejo con cómo dosifico, o sea, cómo comando el dosificador. Ya acá nos vamos de la rueda de mando, podemos ir a un sistema de motores eléctricos individuales, y es el corte individual por surco. ¿Cuánto vale el corte individual? Es muy variable, depende de qué tamaño y qué forma de lotes tengamos. No es lo mismo el impacto en zonas como Entre Ríos, con terrazas, curvas de nivel, como en una zona como Pergamino, Venado Tuerto o Salta en el norte. Es muy variable. Nosotros usamos un promedio súper conservador de $10 por hectárea, que incluye lo que es insumo y también una no merma en el rinde, ¿no es cierto? Cuando nosotros sobresembramos tenemos una merma por competencia directa. Ni hablar en un año que sea restrictivo
en la condición de lluvia, en la cual los dobles son malezas. Entonces, si estamos sobresembrando en todas las cabeceras no me va a generar ninguna espiga. Y en soja, claramente, tenemos un ahorro, ¿sí? Emergencia, lo explicó Mauri, el impacto en la emergencia por el control de fuerza descendente, contacto con el suelo y el afirmado de semillas contra el fondo del surco es fundamental, es importantísimo. Estamos hablando entre 600 y 400 kilos por hectárea. Acá me voy a tomar el atrevimiento de corregir para que quede bien en la presentación. Disculpen. Estos son valores negativos porque los coloqué en forma de problema. Pero el problema es una ventaja. Si nosotros podemos corregir el problema de la emergencia y del contacto con el suelo, vamos a estar ganando entre 600 y 400 kilos, lo mismo que los ejemplos que estaba dando. Y ahora viene Messi, y ahora viene el control de este tapado, en el cual tenemos entre 200, acuérdense que yo les dije 200 kilos, y 155 la parte más conservadora de los rindes de soja. Y acá tenemos estas dos, que velocidad. ¿Cuánto puedo subir? Esa es la pregunta preferida de algunos. Che, ¿y esto puede ir un poquito más? Realmente, la cantidad de información que vas a tener en el 2020 te va a permitir decidir. Yo quiero ver lotes de velocidad variable, no quiero ver lotes más de velocidad constante. Quiero ver lotes en el cual se le saque el jugo a la condición del suelo, a la condición de la máquina, a la capacidad de la máquina, a la productividad de la máquina, en el sentido de, si veo que la parte del lote está bueno, vengo con un buen espaciamiento, buenas fallas y dobles, o sea, casi nada de fallas y dobles, simulación al 99.5. El espaciamiento vengo en 12, 13 de coeficiente de variación y le puedo sacar un poquito de jugo. Si me aprieta la lluvia, si me aprieta el día, si me aprieta la ventana de siembra, yo puedo seguir dándole un poco más porque la medición que voy a hacer con el Wave Vision es confiable y es coherente a través del tiempo. Entonces, el incremento de velocidad, Precision Planting se lo regala y no lo ponemos en este cuadro para no generar esa discusión, pero sepan que entre un 20 y un 50% basado en todos los clientes a través de los últimos 6 años. Monitoreo confiable, tenemos sensores Wave Vision, celdas de carga, log pins, Smart Firmer, afirmador, en el cual tenemos más de 5 o 6 datos, entre ellos humedad disponible para la germinación, exceso de carga descendente, compactación de las paredes del suelo. Todos esos datos que a vos te permiten medir para poder controlar, también se los regalamos. O sea, no lo vamos a poner acá para no cuantificarlo, pero sepan que en operatividad y todo eso, ustedes van a estar ganando. Entonces, el primer ejemplo es, che, yo no llego al Precision Planting, no llego, salí de acá y te corren y te dicen, mira, vamos a poner el ejemplo, yo hago 100 hectáreas de maíz, 250 de soja y trabajo afuera 600 hectáreas. Una media nacional, si me permiten, por ahí, gente que tenga estadísticas un poco más finas, me pueda llegar a corregir, pero 100 hectáreas propias de maíz, 250 de soja, va a ser 350 propias y afuera 600, o sea, hago el doble de lo que hago en casa y tengo una sembradora chiquita, tengo una sembradora de 12 surcos, a placa, no me quiero complicar con la turbina, eso de dosificado neumático, cuco, salí de acá, no llego, no me hables más. Bueno, vamos a ver si no llegamos, vamos a ver. Entonces, otra vez, volviendo al mismo cuadrito, lo que puse son valoraciones. No lo voy a explicar punto a punto ahora, pero si la semilla calibrada son $20 por cada bolsa, ¿sí? Una bolsa por cada hectárea, a 100 hectáreas de maíz son $2.000. Y estos son insumos que usted no compra. Esto es la cuenta que se reduce o las bolsas que sobran al final de la campaña que no le van a comprar al semillero, ¿ok? Fallas y dobles. Acá está la gran diferencia. Sembrar con fallas y dobles el rinde, y lo estoy calculando de lo que hago en casa, de lo que hago de las 100 hectáreas y las 250. No estoy sacando lo que hago afuera porque después con el contratista cada vez se está dando que el dueño de campo que arrenda empieza a pagar un plus por tener Precision Planting o empieza a pagar un plus, ya se dio con la siembra neumática de la siembra
a placa, ¿no es cierto? Ahora el siguiente paso es, hay algunas empresas grandes que están pagando un plus por tener Precision Planting. ¿Por qué? Porque claramente tiene una ganancia fuerte. Entonces, el primer año, amigo, te invito a que inviertas solamente acá, solamente para atacar lo grande, atacar lo de la semilla, la operatividad, las fallas y dobles, el espaciamiento. Te invito a eso nada más. Entonces, el primer año, si vos sumás todos los problemas subsanados, te va a dar algo así de como $18.000 en el campo propio. Y la inversión está alrededor de esos $18.000, depende del tipo de máquina que tengamos, depende, pero alrededor en promedio con instalación estamos en $18.000, tenemos que comprar la turbina, todo lo que son soporterías, y básicamente vamos a tener el dosificador, ¿sí? Con una rueda de mando, con una cadena, como venía, rueda de mando, todo bien, y un tubo curvo que mejora el espaciamiento, y no tiene ningún sensor. No tenemos Wave Vision, tenemos el monitoreo básico que tengo yo en la sembradora. No cambio piloto, no cambio nada. Lo pongo ahí, tengo la misma pantallita. Al operador, ¿viste? El tipo ve este dosificador de plástico medio raro. El tipo no tiene que regular nada, autorregulable. Y ya ahí estamos en condiciones de pagar esa inversión en el primer año. Entonces vamos a un puntito más. ¿Qué hacemos el año que viene? Y el año que viene yo te sumo el corte individual, acá abajo. Corte individual, lo de los $15 con los $8, con las 100 hectáreas son los 1.500 y con las 250 son los $2.000. Claro, el segundo año, ¿qué pasa? Yo gano los $18.000 que tenía de lo primero, porque el dosificador lo tengo, más los 3.500 que me da el tema de los cortes. Acá puedo hacer siembra variable, acá puedo monitorear, acá puedo incrementar un poquito la velocidad, porque acá ya tengo Wave Vision, ya tengo el 2020, acá ya tengo el V-Drive. Entonces, claro, fíjense, la inversión es más grande que la ganancia. Claramente, a un año vamos a tener que esperar en esta cantidad de hectáreas un segundo año para poder amortizar y pagar todo el sistema. Pero fíjense la cantidad de datos que yo no estoy contemplando, como el tema de la velocidad, como el tema del monitoreo, en el cual ustedes los pueden cuantificar y hasta pueden concluir que los pueden amortizar en un año. Pero claramente ahí estamos jugando que va a ser un procesito un poquito más lento. Entonces nos tomamos el tercer año con una ganancia similar para un periodo de pago, ¿sí? El periodo de repago es decir, bueno, yo ya me hice una camita y en 3 años ya tengo la maquinita que yo tenía antes de 12 surco a placa vieja, la tengo reformada por el dealer y la tengo con VSET, con V-Drive, con Wave Vision, con 2020 y con alguna celda de carga. Entonces, ya tengo una máquina que es respetable y que ya me genera $22.000 en el campo propio de ahorro por año, comparativamente, ¿no es cierto? Entonces, me voy a un cuarto año en el cual coloco emergencia, coloco un control de fuerza descendente, coloco un delta. Pero yo ya tengo todo, ya tengo el 2020, tengo los cableados, tengo el dosificador, tengo la celda de carga. Es soportería, es parte hidráulica, parte de cilindros, para ir a atacar aquella parte de la emergencia que se acuerdan que teníamos a Kempes a lo primero, a Maradona. Acá estaríamos en el estado Maradona, ¿no? Al medio, ahí. Fíjense que la ganancia es fuerte. La ganancia por emergencia es muy fuerte. Es muy fuerte. La competencia temporal en el maíz es importantísimo y en la soja también. Quedó demostrado este año. Entonces, claramente la inversión son $21.000 más. Es un sistema que claramente tiene su costo, pero ese cuarto año lo puedo ganar. Fíjense que en 4 años yo fui de un plan de menos a más, de 3 años invertidos sobre 4, en el cual yo tengo una máquina que hoy es capaz de ganar $46.000 más por año que la máquina original, y eso todos los años. Así que fíjense cómo llego en 4 años a una inversión completa. Ahí tenemos el Delta, que era la parte del Diego, y el celda de carga y el Smartfit. Otro ejemplo, y como para terminar, el de, sí, Precision Planting, bárbaro, pero mi viejo no quiere, no lo convenzo ni a palos. Y soy un productor un poco más grande, tengo 400 hectáreas de maíz propias, 600 de soja, o sea, tengo 1.000 en total, y la verdad que no hago nada afuera, es de la familia.
Ya es un nivel un poco más alto de la media nacional. Y tengo una sembradora lógicamente más grande, tengo una sembradora de 20 surcos, pero a placa, no me complico, ¿viste? Mi viejo no va a querer esto, no, déjame acá. Te hago la misma cuenta. Lo mismo nada más que multiplicado por 400 y por 600 de soja. El primer año es abrumador. ¿Por qué? Porque la cantidad hace la fuerza. En lo que es semilla no calibrada en insumo, falla y doble y espaciamiento es enorme. Claramente para esta persona es mucho más fácil amortizar. Acuérdense que el otro estábamos 18-18. Este es mucho más fácil de amortizar, solamente 28.000. Que claramente, porque una máquina de 8 surcos más, en vez de ser 18 vale 28. Pero fíjense que ya el primer año es grande esa diferencia, en el cual el primer año ya podría saltar a un corte individual, o sea, ya podría invertir de una con el corte, con el V-Drive, con el V-Set, con el 2020. Entonces él se podría ahorrar esta etapa del segundo año, en el cual son ya totales $45.000 más a lo que ya teníamos. Entonces 45 y 28, claramente a los 69, y le da pelea, está ahí. Pero bueno, en un año podemos recuperarlo, ¿cierto? De la misma sembradora que yo tenía placa, puedo saltar. O puedo esperar 2 años y hacerlo de forma más conservadora. También, lógicamente, nosotros entendemos que estos sistemas son sistemas que van de menos a más. O sea, la adecuación de la tecnología es un proceso transitorio, ¿no es cierto? Es un proceso de menos a más, como yo les decía. Imagínense año 2005, 2006, donde teníamos el Nokia 1100, si yo les caigo ahora con un Smart que tiene WhatsApp, que tiene Internet. Lo tenemos que digerir. Y distintas personas se ayornan a la tecnología de diferente forma. Entonces, plantear de primer año, segundo año, es totalmente lógico. Y un tercer año, con el tema de emergencia, tenemos casi $130.000 de diferencia total, contemplando desde la semilla no calibrada hasta la emergencia, versus una inversión adicional a lo que ya habíamos invertido de $35.000, que sería la parte de Delta Force, Smart Firmware y celdas de carga. Entonces, claramente acá la diferencia es fuerte. La emergencia, el control de la fuerza ascendente, se paga solo. Entonces, bueno, acá termina la parte de quiero la Precision Planting y no quiero morir en el intento. Así que ahora sí dejamos espacio, tenemos 15 minutos más para las preguntas. Así que le dejo abierto, chicos, a las preguntas que hayan enviado. Dale, Leo. Yo tengo algunas de lo que es el chat de YouTube y Picho estuvo colectando del lado de WhatsApp. Así que, si te parece, arranco yo. Tenemos dos preguntas en realidad de Axel. La primera nos pregunta si no se pierde humedad en la labranza del Furrow Force. No sé si quieres responderla vos, Nico, esa Leo. Pero esa es la primera. Y la segunda, si responden las dos juntas, que es más para Ronco, para Juan, de la parte comercial. Axel también nos dice, pero Precision cuesta en dólares y el servicio de siembra se cobra en pesos. Buena pregunta. Hermoso. No sé, Nico, ¿querés arrancar vos con la parte de la conservación de humedad? ¿Con el Furrow? Dale, correcto. No, la verdad que no. O sea, no, el sistema de Furrow Force que tiene las dos ruedas que descompactan y aprietan las paredes, remueven, pero recuerden que lo que mostró Leo, que tenemos una ruedita atrás que lo que hace es sellar el surco. Entonces, ese sellado lo que hace es eliminar toda pérdida por capilaridad que podemos tener. Si bien remueve, y por ahí entiendo que viene tu comentario, al sellar atrás la ruedita, evita que esa remoción se escape por capilaridad. ¿Bien? Con lo cual, la verdad que no genera pérdida de humedad. ¿Bien? De hecho, en el ensayo en el de Colón, puntualmente, sucedió que estábamos sembrando con muy baja humedad. ¿Se acuerdan que estábamos en el límite? Estábamos en 35 o 40% humedad disponible medido por Smart Firmware.
estábamos en el límite y no llovió, y claramente los nacimientos de estos 5 surcos de la derecha fue mucho más importante que los surcos de la izquierda, y se reflejó en la parte de rinde, ¿no es cierto?, al final del ciclo. Exactamente. Sí, así que básicamente sí, hace ese efecto de tapado en el cual, y ese efecto de apretado en el cual mejora aquella transferencia y la subida de la napa de agua. Sí, correcto, digamos, esa remoción que hace la rueda, lo que hace es un poco romper esa estructura de compactación que hay en los lotes con directas, y ayuda a que al contacto de la semilla con la humedad y la transferencia del agua a la semilla sea mucho mejor. Bien, Bien, perfecto. No, gracias Nico, gracias Leo. Respecto a la parte comercial, como decía ahí Mauricio, es correcto lo que dice Axel. Esto está referenciado en dólares en algún punto. Después hay planes que te permiten especificar la financiación con cheques y otras herramientas, y las labores de siembra se pagan en pesos. Pero hay una realidad, Axel, que es que hoy este sistema Precision se está en algún punto estandarizando como la norma. Entonces lo que antes era la neumática y la mecánica, hoy es Precision. Y por ahí si te vas quedando afuera de lo que es la tecnología, hay productores que por ahí prefieren, frente a pagar lo mismo, tomar un equipo con Precision. Entonces, esa es una de las patas. La otra, y que te afecta directamente, suponiendo que seas contratista, porque asumo por tu comentario que sos contratista, una de los impactos directos que tiene sobre el contratista es que te permite hacer más hectáreas por campaña. Como decía Leo, la velocidad va a ser variable para los campos y te va a permitir ir al máximo de velocidad para cada lote. Nosotros no sabemos cuál es ese máximo, pero lo vas a ver vos en la cabina del tractor con la información que te brindas todos los sensores. Entonces, en la medida que haces más hectáreas por campaña, la campaña de siembra lógicamente es finita en el tiempo, año tras año, te va a permitir hacer más campos por campaña y poder tener una mejor renta, siempre de vuelta manteniendo la calidad de siembra, ¿no? Bien. Yo tengo una pregunta de Juan de Venado Tuerto, que pregunta cómo se regula la profundidad de las ruedas de remoción. Bien, o sea, las distintas configuraciones que vos hablaste, Leo, de profundo, medio y superficial, ¿cómo se regula eso? Sí. Tiene una... Voy a buscar... Denme un segundo, que voy a buscar la foto correcta. Ahí estamos. Básicamente, como yo le expliqué, tiene una parte que está solidaria al cuerpo y una parte que va pivotante, y esa parte pivotante tiene una regulación, que es una varilla roscada que va completo hacia, que es lo que une, es un link que une entre el carro flotante y el carro fijo, y ahí uno lo que le puede dar es el tope máximo de este carro. Entonces, si yo subo este carro, lo que voy a hacer es darle mucha más profundidad a mi labranza, y si yo bajo el carro final, le voy a dar profundidad leve o playa. En el 3D no se ven, pero desde el punto de vista práctico tiene unas ranuras, este disco labrador, en el cual uno recorre unos 5 o 10 metros, frena con la máquina clavada y puede medir fehacientemente cuánto está labrando, y eso tendría que ser de 1,5 a 2 centímetros menos que la profundidad total de que uno está sembrando. Entonces, esa es la configuración correcta, que lógicamente está en el manual y está bien explicado. Bien, Leo, gracias. Después tengo otra pregunta de Luis de Trenquelauquen, que nos pregunta si probamos el Furrow Force en lotes con mucho rastrojo de maíz o cultivos de cobertura. Sí, señor. Dale, respondo yo, Leo. Bueno, Dale. Sí, básicamente los ensayos que hicimos de soja, que venían con maíz de antecesor,
ahí teníamos bastante cobertura, especialmente el de Río Cuarto, donde ahí se hace mucho maíz, y la cantidad de residuos es abundante. Ahí probamos que el sistema realmente anda bien en exceso de rastrojo, no es para nada una limitante. Incluso ahí sí se detectó una mejora, que fue que en algunos casos los marlos se clavaban en las ruedas dentadas, ¿bien? Con lo cual llevó a un rediseño de las ruedas, ¿bien? Con una nueva curvatura, ahí estamos viendo la foto. Pasaba eso, y esos marlos ahí obviamente no hacían un buen trabajo y generaban arrastre. Hubo una mejora de esas ruedas, donde se cambió la curvatura, la forma de los dientes y bueno, y se solucionó por completo ese problema. Claramente tenemos todas las preguntas arregladas con el amigo de Trenque, ¿no es cierto? Por eso teníamos la foto esa guardada. Yo les tiro como comentario, para reforzar una serie de idas y vueltas que surgieron en el chat, donde Franco, uno de nuestros distribuidores, recordaba o hacía mención a que los distribuidores de Precision Planting están capacitados y de hecho se ocupan de medir calidad de siembra a campo. Esto es para que los productores realmente entiendan lo que está pasando hoy en cada una de sus explotaciones, puedan medir junto a los distribuidores, recorrer y aprender algo por ahí que no sabían, pero principalmente poder evaluar la calidad de la siembra a campo. Muchas veces asumimos que está bien por pegarle una mirada general al lote o por hacer una evaluación en un pedacito que quedaba cerca de la entrada del lote o cerca del camino, y a veces metiéndonos adentro y recorriendo un poco más empezamos a ver patrones bastante disruptivos en algunos surcos que se arrastran a través de todas las hectáreas y de todos los lotes. Así que bueno, como comentario, recuerden que se pueden acercar a cualquier distribuidor Precision Planting, con todo gusto los van a acompañar a recorrer los lotes y entender un poco cómo está haciendo la siembra en cada uno de los campos. Gracias, Juan. Yo tengo un comentario también, como para ir cerrando la sesión de webinars. Los dos canales de comunicación que usamos en estas webinars son los mismos que usamos en campaña de siembra para resolver cualquier inconveniente o consulta que puedan tener. Así que tanto el celular con WhatsApp, que es el número de call center o centro de atención, lo pueden usar con total tranquilidad durante la campaña y bueno, si hay alguna consulta vía mail también la recibimos. Perfecto, Nico, gracias por la aclaración. Estamos jugados con el tiempo, pero justo ahí sobre la campana entró una pregunta de Eduardo de Uruguay que me gustaría respondérsela, ya que nos está viendo desde el país vecino. Nos pregunta si con el tema del furrow force y la labranza que hace, la remoción de suelo, no detectamos mayor cantidad de malezas a los lados del surco. Bien, Mauri, la contesto. No, la verdad que no hay efecto yo imagino que por la remoción que pueda generar mayor generación de maleza, no vimos ese efecto. Es bastante sutil, si querés, no es tan marcada a lo mejor a lo que se ve en la foto, ¿no? Hay una remoción, pero más que nada la remoción es abajo, ¿no? Arriba no hay una gran remoción. Sí ayuda a limpiar algo el surco, como veíamos, y remueve, pero no al extremo de acelerar el nacimiento de maleza. Bien. Sí, importante lo que vimos, que comentó Leo en los ensayos, el tema de al limpiar bastante el surco, tener cuidado con los planchazos que pueda haber con una futura siembra. Eso sí lo queremos remarcar porque lo hemos notado. Perfecto, Nico. Muchas gracias. Y bueno, Nico, con esto... Mauri, perdón, Mauri. Sí. Esta vez sí que no te corto. Ahí veo en el chat, hay una pregunta
que dice Furroforce AI, tengo una plantadora 1740. En stock sí tenemos, no sé, el usuario este que dice Pumped by Puka, si se puede comunicar por ahí al WhatsApp nuestro o el distribuidor más cercano, si lo conoce, en la página de Precision, precisionplanting.com.ar. Se fija en el distribuidor más cercano, le pregunta. Estamos este año en la validación precomercial beta, así que sí tenemos disponible, y la 1740 queda espectacular. Ten en cuenta que vas a tener que tener los sistemas 2020, lo que yo explicaba, el tema de Delta Force y todo por la performance. Así que, nada, ese es solo comentario. Genial, gracias Leo. Bueno, entonces con esta sesión de preguntas damos por cerrado el último webinar número 5, y como siempre van a quedar en nuestra página de YouTube, así que lo pueden seguir, volver a ver, repasar o recomendar para futuras visualizaciones. Y si surgen nuevas preguntas, tal como lo dijo Nico, los canales de comunicación no son exclusivos de estas charlas, sino que están abiertos todo el año. Y bueno, ante cualquier duda, comuníquense por esos medios o con el distribuidor más cercano, que seguramente los va a asesorar de la manera correcta. Muy bien. Si no hay más ningún otro comentario del grupo, damos por cerrado, y muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias y nos vemos en la próxima campaña de siembra, en septiembre. Chao, chao. Gracias, hasta luego.